Un cordial saludo. En el marco del trabajo colaborativo, el Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad de la Dirección de Desarrollo Curricular y las personas destacadas del área de psicología de los Centros de Educación Especial Fernando Centeno Bell y del CAI Goicoechea, les damos la más cordial bienvenida a la jornada Reflexiones sobre la educación integral en afectividad y sexualidad de las personas estudiantes con discapacidad del servicio de tercer ciclo y ciclo diversificado vocacional. Mi nombre es Carolina Álvarez Rodríguez. Trabajo como asesora nacional del Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad y el día de hoy estaré acompañándoles moderando la misma. En esta jornada contamos con la presencia de la señora Lean Pérez Mora, quien estará a cargo de la interpretación en lesco de la actividad. Asimismo, les invitamos a colocar sus consultas y comentarios en el chat. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida de la señora Maybel Quiroz Acuña, jefa del Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad. Bienvenida, doña Maybel. Muchas gracias, Carolina. Para mí es un placer poder compartir con todos y todas ustedes en este día. Bienvenidos a este webinario que considero sumamente importante para garantizar los derechos de la afectividad y la sexualidad a las personas con discapacidad que están matriculados en el tercer ciclo y ciclo diversificado vocacional Plan Nacional. Como ustedes saben, yo trabajé 18 años en estos servicios educativos y siempre soñaba con tener una ruta para poder trabajar con mis estudiantes temas tan sensibles y tan importantes como son la afectividad y la sexualidad. Fui testigo en muchas oportunidades de prácticas que lesionaban los derechos de las personas estudiantes, incluidos el no tener la información necesaria, incluso hasta la esterilización sin estar informados, ¿verdad?, de los procesos que estaban viviendo, y luego posteriormente la ilusión de tener hijos y no tener la información correcta. En ese sentido, creo que este webinario de hoy les va a dar las herramientas, la ruta, un camino para poder acompañar al estudiantado y a las familias en ese proceso tan importante de ir construyendo su proceso de vida de forma integral. Espero que la información que hoy se comparta sea del beneficio para ustedes, para las familias y para todos los centros educativos, para poder ir construyendo una sociedad más inclusiva y participativa para todos y para todas. Muchas gracias, bienvenidos y espero que aprovechen esta oportunidad tan importante de aprender. Y ahora quedarán ustedes con la compañera Carolina, quien les indicará lo que procede a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Maybel, por sus palabras y por motivarnos en la promoción de los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad, como lo es el goce de la sexualidad. En el marco de las acciones que realiza el Ministerio de Educación Pública por medio de la Dirección de Desarrollo Curricular para promover el derecho a la educación inclusiva, equitativa y de calidad, esta actividad tiene como objetivo generar reflexiones sobre la importancia de la educación integral en afectividad y sexualidad de las personas estudiantes con discapacidad en los servicios de tercer ciclo y ciclo diversificado vocacional. A continuación, escucharemos la participación de las personas expositoras, las cuales me permito presentarles. La señora Melissa Jiménez Arguías es psicóloga del Centro de Educación Especial de Atención Integral Goicoechea. Cuenta con una licenciatura en Psicología de la Universidad de Monterrey y maestría en Gestión Educativa de la Universidad Nacional, con 20 años de trabajar para el Ministerio de Educación Pública, 10 años en equipos interdisciplinarios y 10 años en educación especial. Ha facilitado cursos y capacitaciones en temas de educación integral de la afectividad y sexualidad para el Ministerio de Educación Pública. Nos acompaña también el señor Juan José Solano Barbosa.
Él es psicólogo del Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell. Don Juan José es licenciado en Psicología y tiene una maestría en Psicología Educativa de la Universidad de Costa Rica. Tiene 24 años de trabajar en instituciones educativas, 14 de ellos en educación especial. Es facilitador de cursos y capacitaciones en temas de educación integral de la afectividad y la sexualidad del Ministerio de Educación Pública. Además, contamos con la participación de la señora Celia Jiménez Hidalgo, asesora nacional del Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad. Doña Celia es licenciada en Educación Especial de la Universidad de Costa Rica y tiene un diplomado superior en Educación Sexual Integral de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Cuenta con 23 años de experiencia en el ámbito educativo y los últimos 14 años desde Asesoría Nacional en el acompañamiento de los procesos de la educación integral en afectividad y sexualidad de la población estudiantil con discapacidad. Bienvenidos, compañeros. Muchas gracias, Carolina, por la presentación. Y en línea con lo que decía la jefatura del departamento, doña Maybel, hemos querido compartir este espacio de reflexión respecto de la vivencia de la afectividad y sexualidad de una manera integral en la población estudiantil que asiste a los servicios de tercer ciclo y ciclo diversificado vocacional. Quería recordar que en este espacio que vamos a compartir no solamente están participando las personas docentes del área de educación especial, sino también nos acompañan las personas docentes del área técnica, de las especialidades de educación para el hogar, artes industriales y agropecuaria. De manera que podamos entender que este proceso de apoyar la educación integral en afectividad y sexualidad es una labor de todas las personas docentes, independiente o no de que nos haya correspondido implementar la asignatura de afectividad y sexualidad integral. Hemos querido organizar este espacio reflexivo a través de 5 preguntas generadoras que vamos a ir compartiendo con cada uno de ustedes. Como una manera de guía en este proceso de presentación, cada una de las diapositivas tiene el número de la pregunta generadora a la cual corresponde, para que ustedes también puedan ir siguiendo la línea de este proceso de reflexión. Iniciemos. Esta primera pregunta nos permite ubicar esta educación integral en afectividad y sexualidad en el marco de los derechos humanos. Entonces, ¿qué implica educar integralmente en afectividad y sexualidad desde el enfoque de derechos humanos? Siguiente. Cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de esos derechos a los que tenemos acceso o debemos tener acceso todas las personas por el simple hecho de ser personas. Ese reconocimiento a la dignidad humana que todos y todas tenemos y que esa dignidad humana nos hace ser a todos iguales en ese reconocimiento de derechos. Y que estos derechos humanos que nos cobijan a todos y a todas son universales, son inalienables, es decir, no podemos quitarnos el goce o el disfrute o el acceso a esos derechos, son irrenunciables, no puedo decir, no, este derecho sí lo quiero y este derecho no lo quiero. Son interdependientes, quiere decir que como un enfoque, un marco de derechos humanos, todos están relacionados entre sí, son interdependientes, se relacionan y son indivisibles. También no puedo decir que voy a disfrutar, por ejemplo, del derecho a formar una familia, entonces voy a tener una partecita, solo voy a formar la familia, pero no voy a tener derecho a elegir si quiero o no quiero tener hijos o hijas. Entonces, son indivisibles, son un complemento, son un bloque total. ¿Y cuál es lo más importante que nos corresponde también como personal docente? Nosotros somos garantes de estos derechos humanos de la población estudiantil que tenemos a cargo. Y principalmente de la población estudiantil en condición de discapacidad, porque sabemos que han visto históricamente vulnerados esos derechos y nos corresponde velar porque se respeten y se aseguren. Siguiente. Dentro de este enfoque de derechos humanos, hoy vamos a enfocarnos en el derecho a la vivencia plena de la sexualidad. ¿Qué es lo que busca la vivencia de la sexualidad del enfoque de derechos humanos? Pues precisamente fortalecer que todas las personas, incluido el estudiantado con discapacidad, es sujeto de esos derechos y que cada uno de esos derechos implica también una serie de responsabilidades. Y que esa sexualidad
a la que todos y todas tenemos derecho debe ser segura, informada, corresponsable, placentera y saludable. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de este espacio de reflexión. Siguiente. Dentro de este enfoque de derechos humanos, es importante reconocer que existe todo un marco normativo y legislativo que apoya precisamente esa protección de esos derechos. Hay una serie entonces de normativas, no solo a nivel internacional, sino a nivel nacional, que nos permiten proteger y asegurar la vivencia de estos derechos. En esta diapositiva hemos querido resaltar cuáles son esas normativas a nivel nacional que protegen especialmente los derechos de las personas con discapacidad. Y aquí quería hacer también un hincapié en el sentido que este conjunto de derechos de las personas con discapacidad no son unos derechos diferentes o derechos especiales. Son los derechos que tenemos todos y todas desde este marco de derechos humanos. Solamente que para algunas poblaciones, como la población con discapacidad, que históricamente ha visto vulnerados sus derechos, necesitan de estas acciones afirmativas o de estos recordatorios para asegurar o remarcar con mayor fuerza cuáles son esos derechos. Vamos entonces a repasar un poco estas normativas que son muy importantes que nosotros conozcamos como personal docente que trabaja con población con discapacidad. En primer orden tenemos entonces la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, que ya cumplió más de 25 años de vigencia y que pues aún todos y todas sabemos que tenemos deudas pendientes en algunas de las áreas de estos derechos. La ley número 7948, que es la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. La ley número 8661, donde se ratifica para Costa Rica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La ley número 9379, que es la ley para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad. Y en esta ley es muy importante porque hace ese hincapié, ¿verdad? Recordemos que es una acción afirmativa en donde todas nuestras acciones o todo el proceso educativo en el que participa debe conducirnos a promover esa autonomía personal, esa autodeterminación y ese proceso de toma de decisiones de las personas con discapacidad. Y finalmente, quisimos destacar la Política Nacional en Discapacidad 2011-2030, que conocemos como PONADIS, que sale desde el CONADIS como ente rector en materia de discapacidad y lo que hace es ser una política pública que desde el Estado ordena cuáles son las acciones que competen a las diferentes instancias. Por ejemplo, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y del cual también formamos parte con acciones específicas el Ministerio de Educación Pública. Siguiente, por favor. Dentro de este marco normativo sí queremos resaltar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por dos razones fundamentales. Primero, porque es el primer tratado de derechos humanos de este nuevo siglo, de este siglo XXI, y porque tiene un componente muy importante. Es una de las primeras convenciones que tiene la participación directa de la población con discapacidad. Y aquí es donde nos recuerdan ese lema del cual nosotros tenemos que hacer eco en los diferentes contextos en los que elaboramos. Nada de nosotros y nosotras sin nosotros y nosotras. Entonces, ¿cómo tenemos que dar participación? ¿Cómo que tenemos que dar voz y voto de las personas con discapacidad y sus familias en todas las decisiones y en todos los temas que les compete a ellos desde su vivencia personal? Entonces, dentro de la convención, en el marco de esta temática, es importante destacar el artículo número 23 que nos habla del respeto del hogar y la familia, o sea, el reconocimiento del derecho de las personas con discapacidad a formar relaciones de pareja, a casarse, a tener una familia, a decidir, como lo decía Maybel al inicio, si quieren o no tener hijos o hijas y cómo necesitan para este proceso de vida tener información y educación, por ejemplo, en salud sexual y en salud reproductiva. Y otro de los artículos también que queremos destacar de la Convención es el artículo 25 que nos habla precisamente del derecho a la salud. Pero para poder gozar de salud y un estado de bienestar desde esa visión amplia de la salud, necesitamos precisamente de esa información, necesitamos del acceso a los servicios y cómo gozar de este principio sin discriminación por motivos de discapacidad. Siguiente.
Ahora bien, este proceso de respetar los derechos humanos en la vivencia de la afectividad y la sexualidad también es un proceso gradual y debe responder al ciclo vital de esa persona. Y cómo debe ajustarse cada uno de esos procesos educativos que desarrollamos a la etapa del desarrollo del ciclo vital de esa persona estudiante. Y cómo todos nuestros procesos desde la educación, desde nuestra función docente, deben orientarse precisamente a alcanzar esa vivencia integral y plena de la sexualidad. Y cómo también nosotros somos responsables de contribuir y enseñar a nuestras personas estudiantes en esa construcción de ese proyecto de vida. Este proyecto de vida también se encuentra dentro de las 13 habilidades que forman parte del proceso de transformación curricular que retomaremos en breve y un poquito más adelante. ¿Qué es también lo importante de ser respetuosos? La anterior. Gracias. ¿Qué es lo importante de este proyecto de vida? Que también los procesos educativos deben ajustarse a ese desarrollo. Por ejemplo, ¿qué esperaríamos en materia de afectividad y sexualidad desde esos primeros meses de vida, desde un proceso de atención temprana? ¿Cómo podemos hacer que ese bebé y esa bebé sienta esa conciencia de qué le agrada, qué le desagrada, qué lo hace sentir placer, qué lo hace sentir bienestar? Cómo ese proceso va avanzando, por ejemplo, en una etapa de educación preescolar y en una etapa de educación escolar, desde la posibilidad de dejarlos tomar decisiones, elegir las actividades en las que desean participar. Lo que estamos viendo es cómo un proceso de toma de decisiones se construye desde esos primeros meses de vida, hasta poder llegar en una etapa de la adolescencia donde la persona pueda elegir cómo quiere vestirse, con quién quiere establecer vínculos y relaciones afectivas, relaciones amorosas, con quién se siente más a gusto, con quién no se siente a gusto, e incluso cuáles son los programas de televisión que quiere ver, cuáles videojuegos desea jugar. Entonces, aquí lo importante es que para construir esa vivencia integral y plena de la sexualidad tenemos necesariamente que empezar desde los procesos de atención temprana. Y como docentes tenemos que ir ajustando esos procesos educativos siendo muy respetuosos del ciclo de vida o el momento del desarrollo de cada una de las personas con discapacidad. Siguiente. Ahora bien, para poder entender todo este proceso y poder orientar esa educación integral en afectividad y sexualidad, creemos también muy importante que partamos de un concepto común o de un marco denominador y entonces vamos a todos a ponernos de acuerdo, todos y todas, qué vamos a entender por sexualidad. En este sentido, el Ministerio de Educación Pública utiliza la definición de sexualidad o la conceptualización que está en la Política Nacional de Sexualidad dictada por el Ministerio de Salud y que a su vez está tomada de las organizaciones internacionales, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y la Asociación de Salud Sexual, WAS por sus siglas en inglés. Entonces, quisimos mostrarles también esta definición no de forma textual, sino desagregada en cada uno de los componentes que conforman esta definición para que podamos observar cómo la conceptualización de la sexualidad y la vivencia de la sexualidad es multifactorial y está compuesta por una serie de factores que todos experimentamos y vivimos de diferentes maneras y formas. Entonces, en primer orden, para poder entender la sexualidad humana es muy importante que tengamos claro que es una dimensión fundamental de todas las personas. O sea, todos la vivimos, todos la atravesamos. Incluye el sexo, el género, las identidades de sexo y género y la orientación sexual. Quiere decir que va mucho más allá de las concepciones biológicas, de nuestras características endocrinas, anatómicas con las que nacemos, sino que involucra también más allá del cuerpo, cómo se vive ese cuerpo, cómo se expresa ese cuerpo, desde la forma en la que nos comportamos, cómo decidimos vestirnos, cómo decidimos conducirnos como hombres, como mujeres, con quién establecemos relaciones, hacia quiénes nos sentimos atraídos o no. Involucra entonces también todas esas expresiones y vivencias, esa vinculación afectiva, el erotismo, el amor, y se expresa desde múltiples formas también, desde nuestros pensamientos, nuestras fantasías, lo que deseamos, lo que creemos, nuestras actitudes, nuestros valores, nuestras prácticas, los roles y las actividades que desarrollamos y asumimos. En sencillo y en concreto,
La sexualidad se va a expresar en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Entonces podemos entender que esa vivencia de la afectividad de la sexualidad es tan diversa y tan variada como personas existimos y que es independiente de nuestra condición, nuestras características individuales y personales. Entonces eso nos lleva al siguiente componente, es una experiencia personal y por tanto merece el respeto de todos y todas. También involucra todos los aspectos de reproducción, de fecundidad, de embarazo, la posibilidad que tenemos y la decisión que tenemos de tener o no tener hijos y cómo para ese proceso también necesitamos información. Y cómo, como aspecto también muy importante, dentro de la sexualidad interactúan una serie de factores éticos, biológicos, psicológicos, socioeconómicos, o sea, nos trasciende desde esas características biológicas con que nacemos, desde cómo lo expresamos en las formas, desde nuestras prácticas, sino también que está permeado por el contexto cultural en el que nos ha tocado nacer y vivir, la sociedad, la familia en la que crecimos, que también nos inculca una serie de valores, una serie de creencias, los marcos normativos de la sociedad o del momento histórico en el que nos ha tocado vivir. Todos esos factores permean nuestra vivencia de la afectividad de la sexualidad. ¿Por qué creemos muy importante que tengamos claro esta dimensión multifactorial y estos múltiples componentes que involucra la sexualidad? Precisamente para que seamos conscientes de esa diversidad y podamos ser respetuosos de todas esas diferentes formas en que la sexualidad se vivencia y se manifiesta por parte de cada una de las personas. Y cómo tenemos necesariamente que considerar todas estas dimensiones cuando estamos dentro de los procesos educativos, si queremos desarrollar una educación integral en afectividad y sexualidad. Siguiente. Finalmente, consideramos muy importante, y esto también es un llamado que nos hacen las organizaciones internacionales y las recientes investigaciones, por ejemplo, que han sido patrocinadas por el UNFPA, que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas, donde nos recuerda que esta educación integral en afectividad y sexualidad tiene que tener 3 factores indispensables para que podamos asegurar que sea segura, informada, placentera. Tiene que tener entonces el componente de información, el componente de acceso y el componente de empoderamiento. ¿Qué quiere decir? Si queremos alcanzar una educación integral en afectividad y sexualidad, en este caso concreto a la población con discapacidad, uno de los primeros factores es el proveerles la información. Si no le damos información sobre cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes o la corresponsabilidad que tienen también en el disfrute de la afectividad y sexualidad de los otros y las otras personas, si no les decimos a qué tienen posibilidad de tomar decisiones, si no les evidenciamos cuáles son conductas de riesgo, cuáles son factores protectores, entonces no estamos hablando de educación integral en afectividad y sexualidad. Pero la información, nos dicen las investigaciones, no es suficiente. O sea, no es suficiente que yo tenga la información si no voy a tener acceso a los servicios, a las metodologías, a las prácticas en las que voy a poder utilizar esa información. Entonces, si yo no tengo acceso a servicios de salud para poder poner en práctica salud sexual, salud reproductiva, donde me puedan aconsejar, donde pueda hacer uso de esa información que recibí, tampoco estoy hablando de educación integral en afectividad y sexualidad. Y uno de los terceros componentes es que no solo necesito la información y el acceso a los servicios, sino que necesito el empoderamiento. Y esto es muy importante en la población con discapacidad. Porque si queremos avanzar hacia ese proceso de autodeterminación y de toma de decisiones de las propias personas con discapacidad, pues tengo que trabajar muchísimo el empoderamiento. Desde las mismas situaciones cotidianas que suceden en los centros educativos. Creo que como personal docente debemos estar muy atentos, no solo lo que sucede en el contexto de aula, sino, por ejemplo, lo que sucede en los recreos. Cómo podemos analizar los propios vínculos, las propias conversaciones que ellos tienen. Por ejemplo, ¿qué te pareció como Juan trató a Ana? ¿Te parece que lo hizo de una forma adecuada? ¿Cómo te gustaría que te trataran? ¿Con cuáles personas te gusta más relacionarte y por qué? Entonces, es muy importante tener clara esta triada en el sentido de que no solo debemos proveer la información,
sino que también tenemos que proveer ese acceso a los servicios, pero tenemos que empoderar a la población con discapacidad para que haga uso de esa información y haga uso de esos servicios hacia ese proceso de autonomía personal y en ese trayecto de su proyecto de vida. Siguiente. Muy bien. En el orden de las preguntas reflexivas con las cuales hemos desarrollado o vamos a desarrollar este proceso de reflexión, la segunda pregunta que queremos compartir con ustedes es ¿qué se entiende entonces desde este marco y de este enfoque que nos cobija desde los derechos humanos? ¿Qué se entiende por educación integral en afectividad y sexualidad en el contexto del Ministerio de Educación Pública? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque nos recuerda que todas las personas que estamos compartiendo este espacio somos funcionarios del Ministerio de Educación Pública. Y en ese orden hay un parámetro, un marco normativo y legal que nos orienta de cómo podemos desarrollar ese proceso educativo. Cómo hay una serie de lineamientos que nos ordenan para llevar a cabo este proceso. Siguiente. En ese orden, hemos querido también compartir con ustedes cuál ha sido un poco, de forma muy breve, el camino que ha venido recorriendo el Ministerio de Educación Pública en el desarrollo de la temática de educación de afectividad y sexualidad integral. Cómo ha sido un interés del Ministerio de Educación Pública en esta parte de educación de la sexualidad, entendida como lo vimos anteriormente, desde algo que nos atraviesa como personas, y que expresamos en todas las cosas que hacemos, en lo que sentimos, en lo que pensamos en cada momento de nuestra existencia. Vamos a recordar que un punto muy importante es la Política Nacional de Sexualidad, que como habíamos explicado del Ministerio de Salud, enmarca qué es lo que se va a entender por educación de la sexualidad, cuáles son los derechos a los que tiene acceso la población en general a nivel de Costa Rica en materia de afectividad y sexualidad. Y entonces, de esa política, el Ministerio de Educación Pública rescata cuáles son sus responsabilidades y plantea acciones al respecto. Otro marco que nos marca el rumbo o que nos traza las aspiraciones del Ministerio de Educación Pública es la política curricular Educar para una Nueva Ciudadanía, que recordemos que establece a la persona, llámese estudiante o llámese persona docente, como centro de ese proceso educativo. Y como todas las acciones que desarrolla el Ministerio de Educación Pública están orientados a ese bienestar y a ese proceso, no solo de la persona estudiante, sino también del personal docente. Dentro de esa política curricular, que tiene también una serie de principios muy claros orientados hacia la calidad de la educación, y como eso también nos enlaza con los objetivos de desarrollo sostenible, principalmente el artículo número 4 que habla de una educación de calidad y que esta educación, para que sea de calidad, debe necesariamente de ser una educación inclusiva, que quiere decir, una educación para todos y para todas. Seguidamente, entonces, dentro de esta política política educativa, tenemos una política curricular, o sea, muy específica de los enfoques que van a permear los diferentes programas de estudio, que es lo que cada uno de nosotros como personas docentes implementamos en el contexto de aula. Y recordemos que esa política curricular lleva por nombre Educar para una Nueva Ciudadanía, es la que nos trae todo el proceso de transformación curricular, nos habla de las 4 dimensiones y de las 13 habilidades que se espera desarrollar con la persona docente. Y dentro de estas habilidades, sí es muy importante rescatar que habla del pensamiento crítico, del pensamiento sistémico, de la toma de decisiones de las personas estudiantes y cómo trabajamos en el desarrollo de habilidades, recordando que esas habilidades son esas conductas prácticas que tienen que adquirir las personas docentes para resolver las situaciones de la vida cotidiana. Dentro de este marco conceptual, filosófico, normativo, tenemos entonces los programas de estudio de afectividad y sexualidad que no son solo para tercer ciclo, sino también para la educación diversificada. Y sí, también queríamos retomar que estos programas se derivaron de la unidad temática de afectividad y sexualidad integral que fue aprobada por el Consejo Superior de Educación en el año 2012 y que en su momento, al igual que para el programa de tercer ciclo, se encuentra asociada a la asignatura de ciencias. Tal vez lo nuevo de estos programas de estudio de afectividad y sexualidad es que tienen como marco de referencia los resultados que se obtuvieron de esta unidad temática
y donde se reconoció pues que no era suficiente solo desarrollarla en el tercer ciclo, sino se toma la decisión de implementarla en la educación diversificada y por eso se da una lección en el 10º año y se asigna a las personas profesionales de psicología para impartir esta asignatura. ¿Qué es lo importante? Que estos programas de estudio tienen un marco filosófico, unos principios que vamos a desarrollar en breve y que son los que nos marcan la pauta. ¿Qué es lo que se espera enseñar en afectividad y sexualidad en el marco del Ministerio de Educación Pública? Y también algo muy importante que tenemos que recordar es que estos programas de estudio están debidamente aprobados por el Consejo Superior de Educación, que es el ente rector en materia educativa, de donde salen todos los programas de las diferentes asignaturas. Y algo muy importante para reconocer en el trabajo que desarrollamos con la población con discapacidad es que nosotros no hablamos de programas de estudio diferentes para la población con discapacidad, sino que es el mismo referente o la misma aspiración de ciudadano y de persona estudiante, solamente que el compromiso es nuestro como personas docentes de hacer esos ajustes y esas adaptaciones en las situaciones de aprendizaje, en las estrategias metodológicas, ¿en función de qué? De esos procesos de valoración integral y de evaluación de los aprendizajes en su función diagnóstica para poder conocer cuál es la persona estudiante que tengo en mi aula, quién es Ana, quién es Juan, cuáles son sus características, cuáles son sus habilidades y destrezas y cuáles principalmente son sus requerimientos de apoyo para poder hacer los ajustes en la implementación de estos programas. Siguiente. Entonces, enfocándonos o adentrándonos en ambos programas de estudio, recordemos que el de tercer ciclo se imparte desde la asignatura de ciencias y el correspondiente a la educación diversificada se imparte por parte de las personas profesionales del área de psicología. Desde la UNESCO, que es algo que se retomó en la construcción de estos programas de estudio, hay una serie de condiciones básicas que debe reunir un programa de estudio si queremos hablar de educación integral en afectividad y sexualidad. Debe ser un programa que a través de sus situaciones de aprendizaje promueva la toma de decisiones responsables e informadas. Vean que es clara también la UNESCO y es lo que venimos desarrollando en este proceso de reflexión, debe estar necesariamente fundamentada en los derechos humanos, o sea, el reconocimiento de la vivencia de la afectividad y la sexualidad como un derecho humano. Y vean que aquí se viene a retomar también el componente de empoderar a los niños, a las niñas y a las adolescentes en ese proceso de toma de decisiones. Promueve principios fundamentales del derecho de las personas jóvenes sobre sus cuerpos, sobre las relaciones y sobre la sexualidad en general. Y entonces por eso también es tan importante que nosotros podamos retomar esos procesos en la población estudiantil con discapacidad. Recuerden que hablamos de venir construyendo ese proceso de toma de decisiones, de brindar información, pero es en la adolescencia donde existen mayores oportunidades con la población joven de que manifiesten y expresen su sexualidad y cómo estamos llamados como personas docentes a ser respetuosos de esa vivencia y a ser respetuosos de ese ciclo vital. Por ejemplo, que no esperaríamos en un servicio de tercer ciclo y ciclo diversificado vocacional, no esperaríamos imágenes infantilizadas, no esperaríamos sobreprotección, sino esas oportunidades educativas de tomar decisiones, de analizar las mismas vivencias cotidianas que tienen en los recreos. Fulanita, ¿cómo te parece que le habló María Juan? Lo hizo de una forma apropiada. ¿Eso cómo se podría interpretar? ¿Cómo podríamos mejorar esa conducta? Sí podemos llevar a cabo esos procesos reflexivos en nuestros contextos de aula y con la población que tenemos a cargo. Retomando, es apropiada la edad de las personas, inicia lo más pronto posible, o sea, edades tempranas del desarrollo, bueno, ya lo hemos venido observando. Debe proveer información científica, veraz, realista y no prejuiciosa. Recordemos que también dijimos que la sexualidad está permeada por nuestras propias creencias, por la sociedad, por la familia, por nuestro sistema educativo y sobre todo por la forma en la que cada uno fuimos educados. Pero lo importante es entonces cómo yo puedo, siendo respetuoso de mi propia sexualidad, cómo puedo implementar los programas con esa información científica, veraz y realista que ya me marca la ruta o el camino, reconociendo el derecho al acceso a la información que tienen las personas estudiantes con las que trabajo.
Y lo más importante es que este tipo de información nos va a permitir erradicar las desigualdades o las prácticas violentas, las agresiones, los abusos hacia las diferentes personas y muy especialmente hacia la población con discapacidad. Siguiente. Queremos retomar también para saber entonces cuál es el encuadre o ese marco en el que nos vamos a movilizar o cuáles son esos principios a los cuales nos conducen los programas de estudio en afectividad y sexualidad, cuáles son los enfoques de estos programas entonces. Y vean que estos enfoques son coherentes con todo lo que hemos venido hablando en esta mañana. Hablamos de derechos humanos, o sea, volvemos a ratificar la vivencia de la afectividad y sexualidad como un derecho humano, como un derecho de todas las personas. Volvemos a retomar el concepto de diversidad desde la vivencia de la sexualidad, cómo hay diferentes manifestaciones, diferentes formas de conducirnos, diversidad en las orientaciones sexuales, diversidad en la vivencia de esa sexualidad y como por ejemplo también es una reflexión importante dentro de la población con discapacidad, también tenemos población LGBTIQ, entonces cómo hacer también el reconocimiento de esa vivencia y de esas prácticas y de los roles que asume también la persona con discapacidad en la vivencia de su sexualidad. Como también es un enfoque de los programas de estudio de la educación inclusiva, por la cual creo que todas las personas docentes que trabajamos con personas con discapacidad tenemos que hacer abanderados y hacer una lucha constante en el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad, en el acceso a los diferentes espacios, al espacio que elija y determine, por ejemplo, la familia, cómo es un enfoque también dentro de los programas de estudio y es importante retomar la interculturalidad, el respeto también de esas culturas de nuestros pueblos originarios y cómo podemos enlazar esos principios ancestrales que son parte de su vivencia con la información científica y veraz que implica la vivencia de la sexualidad. Entonces, ¿cómo podemos empatar estas situaciones? Por ejemplo, cómo ser respetuosos de esa vivencia desde la cultura, pero también ser respetuosos desde la vivencia de los derechos, desde la protección, por ejemplo, de las mujeres y de las personas con discapacidad, o por ejemplo, cuando podemos hablar de cómo erradicar relaciones impropias en las culturas, en los pueblos y en las diferentes vivencias. Otro de los enfoques importantes del programa es el generacional contextual, o sea, cómo desde el ciclo de vida o del proceso vital en el que estamos también tenemos que ser respetuosos de cómo se manifiesta esa vivencia de la sexualidad, cómo la vivencia de la sexualidad o lo que podamos enseñar y educar para la niñez no es lo mismo para la adolescencia, no es lo mismo para la etapa joven y adulta, no es lo mismo para las personas de la tercera edad, cómo tenemos que contextualizar esos procesos educativos. Y finalmente, uno de los enfoques más importantes es hablar de género, de las construcciones sociales alrededor de esa idea de qué significa ser hombres, de qué significa ser mujeres, de cuál es el papel que desempeñamos en la sociedad, cómo erradicar esa cultura de violencia y de poder entre hombres y entre mujeres, esa desigualdad. Y sobre todo creo que tenemos que ser muy observadores, porque no podemos negar que hay una doble discriminación hacia las mujeres y hacia las mujeres en situación de discapacidad. ¿Qué es lo que nos permiten estos enfoques de los programas de estudio? Bueno, saber de dónde no nos tenemos que salir y a dónde tenemos que apuntar todas las acciones que desarrollamos en el contexto de aula. Siguiente. Ahora bien, todos estos enfoques en el contexto de los programas de estudio de afectividad y sexualidad se encuentran ordenados por medio de ejes y subejes. Y esto es lo que veníamos comentándoles, que cuando hacemos ese retomar o ese proceso de reflexión, ¿qué significa educación integral en el marco del Ministerio de Educación Pública? Pues ese es el orden o el marco del cual no debemos salirnos y que también de alguna manera nos va a transmitir esa seguridad como personas docentes, que lo que estamos enseñando o lo que estamos desarrollando con las personas estudiantes que tenemos a cargo ya ha sido aprobado por el Consejo Superior de Educación, ya ha tenido un proceso de discusión y un proceso de análisis, entonces lo que estamos trabajando ya ha pasado por procesos de revisión, entonces tenemos muy claro de hacia dónde tenemos que enfocar nuestras actividades y nuestras acciones.
Los programas, ambos programas de afectividad y sexualidad, se encuentran organizados en 3 ejes fundamentales y sobre esos 3 ejes tenemos 8 subejes que voy a mencionar brevemente, pero sí los invito a adentrarnos en el conocimiento de esos programas de estudio. El primer eje fundamental es la vivencia plena de la sexualidad en armonía con el bienestar y desarrollo personal y social. O sea, primero parte de mi propia vivencia como persona, pero entendida también que yo no estoy sola en esta sociedad ni en este mundo, sino que convivo junto a otros y otras. Entonces, también mi bienestar personal afecta el bienestar de las otras personas y también como soy corresponsable no solo de mi propia vivencia, sino también de la vivencia de las otras personas con las que comparto y me relaciono. Un segundo eje fundamental es la corresponsabilidad, vean que viene todo relacionado, en el disfrute de la sexualidad desde el ejercicio y la garantía plena de derechos, ¿verdad? Entonces no soy solo responsable de cómo actúe, cómo me desenvuelva, sino también tengo la responsabilidad, si estoy presenciando una situación de vulneración de derechos, tengo que alzar la mano. Si estoy siendo observador de una situación de agresión, de abuso, tengo que levantar la mano, tengo que hacer la correspondiente denuncia. Y cómo eso también se lo tenemos que enseñar a nuestros muchachos y muchachas. Cómo hacer que ellos se identifiquen cuando están frente a una situación de abuso, cómo hacer que reconozcan incluso cuando ellos mismos están teniendo una conducta abusiva en contra de otra persona. Cómo hacer ese proceso de conciencia, ese proceso de denuncia y ese proceso de reflexión. Y el tercer eje es precisamente el ejercicio de la sexualidad para la igualdad y la equidad social. Cómo esa información, recuerdemos los 3 factores que yo le voy a proveer a la persona, le debe permitir que ejerza una sexualidad hacia la igualdad y hacia la equidad. Cómo reconocer que tenemos los mismos derechos como hombres, como mujeres, independientemente de las diferentes condiciones o características que tengamos, y cómo debe prevalecer el respeto por las diversas manifestaciones de la afectividad y la sexualidad de las personas. Y entonces, dentro de estos 3 ejes fundamentales, tenemos 8 subejes que se van organizando y relacionando entre sí, que voy a mencionar nada más brevemente. Hablamos de cuerpos y corporalidades, pensando en que la sexualidad, como lo vimos en la definición, trasciende la parte biológica y también tiene la parte psicológica, nuestros sentimientos, la parte espiritual también, que es esa corporeidad que también acompaña la vivencia integral de la afectividad y la sexualidad. El componente de afectos y vínculos, cómo nos relacionamos con las otras personas, cómo la sexualidad tiene necesariamente que estar asociada al placer y al bienestar, una sensación de bienestar. Si no hay placer y no hay bienestar, hay algo que está pasando, y también cómo enseñarle a la persona con discapacidad cómo poder identificar que está dentro de una relación que le está causando daño, cuando es una relación abusiva, cuando es una relación de poder, y cómo manifestarse, cómo poder hacer la denuncia, cómo poder expresarse y enseñarle también cuáles son conductas protectoras y cuáles son conductas de riesgo, ¿verdad? Cuando se pueden enfrentar a situaciones de abuso. Eso también nos lleva a las identidades y las diversidades, que ya lo vimos en las manifestaciones de la sexualidad, el componente de salud sexual y salud reproductiva, que viene también asociada a los derechos sexuales y derechos reproductivos, no solo desde la parte de mi salud corporal y emocional, sino también en la parte de los derechos reproductivos. Recordemos el derecho de la persona con discapacidad a formar una familia, a establecer relaciones, a decidir si quieren o no tener hijos. Y yo quería hacer hincapié a las palabras que dijo Maybel. Recordemos que incluso antes de todos esos procesos de aprendizaje y de crecimiento de la sociedad, las personas con discapacidad eran esterilizadas por decisión de sus propias familias. Y luego incluso en la etapa de la niñez, cuando llegaban al proceso de la adolescencia y querían formar una familia o tener la opción de decidir si querían o no tener hijos, ya no tenían la posibilidad porque había otras personas que habían decidido. Entonces, es importante también que podamos ver cómo hemos ido avanzando en esa parte de los derechos humanos, pero cómo somos responsables como docentes de ser garantes de esos derechos. Finalmente, otro de los 2 últimos subejes, entonces, es esa parte de la corresponsabilidad social. Yo soy responsable también del otro, de la persona que tengo a la par, y en esa responsabilidad estamos todos llamados a cambiar esta cultura y la sociedad.
cómo erradicar las formas de violencia, cómo erradicar las manifestaciones de desigualdad entre hombres, entre mujeres, sobre todo el negar los derechos de las personas con discapacidad a la autodeterminación, a la autonomía y a tomar sus propias decisiones en cómo quieren expresar esa vivencia de la afectividad de la sexualidad. Siguiente. Y finalmente queríamos, en el marco de qué es lo que nos ampara o qué es lo que nos orienta en el contexto del Ministerio de Educación Pública, recordar la circular DM 0001-01-2018, donde están los lineamientos para la implementación de los programas. Ahí hay un apartado referente puntualmente a los servicios de tercer ciclo y ciclo diversificado vocacional, donde nos recuerda que el programa de tercer ciclo se debe desarrollar de 7º a 9º año, tomando una de las lecciones semanales de la asignatura de ciencias. Y para el ciclo diversificado, a nivel de 10º año, se toma una de las lecciones de la asignatura de habilidades y destrezas para la vida. Sí queremos hacer hincapié con respecto a esta implementación a nivel de 10º año, que sí estamos resolviendo una situación más de índole administrativo para poder lograr que se nombren las profesionales docentes de psicología para que impartan esta asignatura en el ciclo diversificado en el nivel de 10º año. Y sí es pues un compromiso pendiente, una deuda por resolver para que podamos lograr la implementación desde la asignatura de habilidades y destrezas para la vida. Y lo último que quería reflexionar con respecto a esta pregunta es que independientemente, por ejemplo, de esta situación que tenemos que resolver en el ciclo diversificado vocacional, es una responsabilidad de todos. La vivencia de la sexualidad y sobre todo permitir o abrir los espacios para que esta vivencia sea integral desde las personas con discapacidad es una responsabilidad de todos. Debe ser una responsabilidad de todo el equipo base de los servicios de tercer ciclo, no solamente de la persona docente de educación especial a quien le corresponderá impartir estos programas. Entonces, el llamado es a cómo desde las diferentes asignaturas que forman parte de este plan de estudios podemos tener acciones y podemos tener incidencia en esa educación integral en afectividad y sexualidad. Seguidamente, vamos a ahondar en este proceso de por qué es importante esta educación integral en la población con discapacidad y vamos a ir avanzando en cómo podemos apoyar este proceso de educación en las personas con discapacidad. Le voy a dar la participación a la compañera Melissa Jiménez. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Celia. Gracias por toda la información y gracias por explicarnos, ¿verdad?, la gran importancia que tenemos y la gran responsabilidad en relación con la educación integral de la sexualidad y la afectividad. Me corresponde, definir un poco por qué es importante educar integralmente en afectividad y sexualidad en la población con discapacidad. Y partiendo de la conceptualización comentada anteriormente por mi compañera, deseo retomar algunos aspectos importantes. Siguiente, por favor. La sexualidad constituye una parte vital e importante en la vida de todas las personas. Implica la combinación de aspectos biológicos, socioculturales, psicológicos y éticos que definen e integran a las personas, a cada una de las personas, y que las constituyen como sujetos sexuados. La sexualidad se expresa de diversas maneras, ¿verdad? La expresamos de diferentes formas, desde cómo pensamos, en nuestras actitudes, a través de nuestros sentimientos y en general en toda nuestra vivencia cotidiana, la cual además es atravesada por tabús, por emociones, por temores, entre otros muchos elementos. En este punto es importante reflexionar sobre las formas en que las personas con discapacidad se relacionan, cómo dan y cómo reciben afecto, cómo establecen esas relaciones afectivas de amistad, esos vínculos afectivos, ¿verdad? Cómo se vinculan con sus grupos de pares. La educación integral en afectividad y sexualidad es un proceso que se da a lo largo de toda la vida
y que se construye en todas las formas de convivencia, ¿verdad? En todas las formas de interacción e incluso a través de la comunicación. Y aquí debemos reflexionar en relación en cómo se nos educó en sexualidad, qué se nos decía, ¿verdad?, al respecto, y qué no se nos decía, ¿verdad?, porque también aprendemos desde el lenguaje no verbal, ¿verdad?, desde lo que no se dice. ¿Qué mandatos o qué ideas recibimos en relación sobre la construcción del ser hombre y ser mujer y específicamente en la población con discapacidad? Porque además la sexualidad se comprende de símbolos y significados, ¿verdad? Desde el lenguaje verbal y no verbal, desde los gestos, desde las actitudes. La sexualidad está atravesada por controles, por inhibiciones, por represiones, por mitos, ¿verdad? Los cuales se construyen y nos atraviesan a lo largo de toda la vida, a cada uno de nosotros como persona, ¿verdad? Y que además en las personas con discapacidad se asocia o se combina a aquellos mitos relacionados o propios de la discapacidad, ¿verdad? Como por ejemplo, que son seres asexuados, que no poseen interés en referente a lo sexual o que no son atractivas para otras personas. Siguiente, por favor. De aquí, entonces, la gran importancia de educar en sexualidad y afectividad y del trabajo y compromiso que tenemos en relación con el abordaje del tema en los espacios educativos, ¿verdad? Educar integralmente en afectividad y sexualidad a las personas con discapacidad, primero que nada, constituye una responsabilidad y un compromiso y una obligación de las autoridades y del Ministerio en particular, ¿verdad? Del Ministerio de Educación Pública como ente rector de la educación, en el marco del respeto por el derecho a una educación en igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, lo cual se fundamenta, como bien lo había comentado anteriormente Celia, en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 24, ¿verdad?, la cual reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la educación sin discriminación. En el Código de la Niñez y la Adolescencia, específicamente en el artículo 58, el cual indica la importancia de propiciar la inclusión en los programas educativos, temas relacionados con la educación sexual. Y la Política Nacional de Discapacidad, la cual incluye el componente de educación para la sexualidad, recalcando la responsabilidad del sistema educativo sobre la enseñanza de la sexualidad en las personas con discapacidad. Luego, se educa en sexualidad desde el espacio familiar, con mensajes, ¿verdad?, desde lo que se dice y desde lo que no se dice, con gestos, con mandatos e incluso con la propia negación de abordar el tema dentro del contexto familiar. En el caso de las personas con discapacidad, se restringe la conducta sexual en muchas de las ocasiones. Se invisibiliza la sexualidad de las personas con discapacidad al no considerarse un tema de importancia de abarcar en el seno familiar. Y escuchamos comentarios de familiares o de muchas madres en relación con que mi hijo con discapacidad no muestra interés en el tema, ¿verdad? Sin embargo, en el quehacer diario enfrentamos situaciones o experiencias que nos indican lo contrario. Por ejemplo, cuando se hace un cambio de pañal, ¿verdad? Y de repente ese adolescente presenta una erección, o por ejemplo, cuando empiezan a establecer vínculos afectivos con otros iguales, ¿verdad? Y sabemos que hay una necesidad expresa en ellos, ¿verdad? De compartir afectos con otras personas. Esa falta o esa ausencia de educación genera un vacío que provoca en muchas ocasiones confusión y barreras para una vivencia plena de la sexualidad. Por esto la importancia de dotar a las familias de información y de herramientas que favorezcan una educación efectiva asexual, adecuada y saludable para las personas con discapacidad.
donde el sistema educativo tenga como función el completar o el complementar y potencializar mediante una acción subsidiaria la labor que ya es importante y es competencia de la familia. Una educación de la sexualidad y la afectividad favorece la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, promoviendo un adecuado desempeño en el mundo y un proyecto de vida futuro. Hay una necesidad en los jóvenes con discapacidad de expresar lo que sienten, lo que piensan, lo que observan, lo que miran, lo que perciben a su alrededor en sus contextos sociales, de hermanos, de compañeros, incluso en los mensajes que reciben a través de la publicidad, en los videos o en las canciones, ¿verdad? Que ven y escuchan, que lo tenemos a la mano, ¿verdad? Constantemente, y los cuales están además cargados de mensajes de contenido afectivo sexual. Entonces, ¿cómo no brindar la oportunidad a estos jóvenes de expresar e incluso de informarse y de compartir experiencias relacionadas con toda esta vivencia? Una educación de la sexualidad y la afectividad, además, favorece el desarrollo de un sentido de responsabilidad y el ejercicio de una corresponsabilidad, como bien lo apuntaba ahora Celia, en sus relaciones, en sus vínculos, en sus acciones, en la toma de decisiones que ellos van a realizar. Además de que permite a las personas estudiantes con discapacidad evacuar preguntas e inquietudes que al igual que cualquier otro joven poseen. Por lo que es importante y es nuestra labor, ¿verdad? Y creo que esto es el rol y el papel fundamental que tenemos, ¿verdad? La importancia de esa escucha activa que les debemos brindar para atender además su demanda de información. Esa demanda además de evacuar, ¿verdad? O de incluso comentar experiencias de vida de su diario vivir, ¿verdad? Al educar en afectividad y sexualidad, vamos a favorecer además aspectos propios de la edad, como son sus gustos, su autoimagen, una adecuada higiene y salud sexual, y además debilitamos ideas erróneas como por ejemplo la infantilización, que bien lo apuntaba Celia anteriormente. Una educación de la afectividad y la sexualidad además favorece y promueve el desarrollo de actitudes y valores, como por ejemplo el del respeto propio y el respeto hacia los demás. Favorece la autonomía en la toma de decisiones, un ejercicio de una salud sexual y reproductiva segura. Favorece la confianza en ellos mismos, ¿verdad? Como personas en igualdad de condiciones, y además propicia espacios para que las personas, estudiantes con discapacidad, comprendan cómo actuar, aprendan a decidir y a elegir comportamientos que promueven actitudes favorables y además de bienestar. Educar en sexualidad y afectividad promueve la seguridad, y creo que esto en la población con discapacidad es una de las situaciones, creo que que tiene más preponderancia, ¿verdad? O más importancia. No es que las otras no lo sean, sino que en las personas con discapacidad hay muchas veces sus habilidades, ¿verdad? Depender incluso de un sistema de comunicación o depender incluso de un apoyo técnico o un apoyo educativo, a diferencia de otros jóvenes, ¿verdad? Hace aún más importancia la promoción de la seguridad en ellos, ¿verdad? Entonces, una educación de la sexualidad y la afectividad va a promover la seguridad. ¿En qué sentido? Bueno, en que va a permitir identificarle a la persona estudiante sentimientos de agrado o de desagrado con su cuerpo y con sus sentimientos y en su interacción con las demás personas o con los demás iguales, ¿verdad? Además va a permitirle identificar y comprender sentimientos, cuáles son sentimientos de amistad, de compañerismo, de afecto, de noviazgo, ¿verdad? Y establecer vínculos de este tipo además.
Va además a favorecer la seguridad o promover la seguridad al aprender distintas maneras y formas de dar y de recibir afecto. Promueve además una educación de la sexualidad integral, va a promover el desarrollo de factores protectores en relación con el qué hacer cuando se le habla o se le toca de una manera indebida o de una manera en que yo no deseo ser, ¿verdad?, tocada o como se me habla, ¿verdad? Tengo la posibilidad de repente de desarrollar estrategias en relación con a quién puedo recurrir, al identificar el nivel de confianza aceptable en una relación o con una persona en particular. Y aquí entramos en el respeto, además de la importancia del respeto de lo público, de lo privado y de lo íntimo, ¿verdad? Y todo esto aportando a la protección ante situaciones de riesgo o de abuso o incluso de relaciones violentas. Como último aspecto importante, ¿verdad? Educar en sexualidad y afectividad garantiza una vivencia segura, informada, corresponsable, placentera y saludable de la sexualidad. La vivencia afectivo-sexual tiene que ver con aspectos, como bien lo mencionaba anteriormente Celia, ¿verdad?, con la salud, con el bienestar, con la toma de decisiones. Tiene que ver además con el placer, con los vínculos, con los afectos, con el cuerpo, con la corporalidad, ¿verdad?, con evitar caer en situaciones o relaciones violentas o de riesgo, con apropiarse de información científica, veraz y objetiva. Siguiente, por favor. Gracias. Y quisiera cerrar mi participación con esta frase del libro Es parte de la vida 2, ¿verdad? La cual dice, al igual que cualquier otro adolescente, las y las adolescentes con discapacidad necesitan aceptarse a sí mismos, cuidar de sí mismos y lograr toda la autonomía que les sea posible para llevar adelante sus actividades cotidianas. Algunos necesitarán una serie de apoyos adicionales para lograrlo, pero estos apoyos solo tendrán sentido si quienes les rodean pueden pensar en ellos a partir de sus fortalezas y posibilidades y desnaturalizando sus limitaciones y sus necesidades de apoyo. Es necesario evidenciar que el adolescente con discapacidad puede desempeñarse igual que los demás adolescentes si cuenta con los apoyos necesarios, sin que sus diferencias constituyan una desventaja o una limitación. Una de las mayores barreras para un adolescente o un joven con discapacidad es que se condiciona muchas veces su vivencia afectiva sexual plena, ¿verdad? Lo conforma las escasas o ausentes posibilidades para desarrollarse en el plano de la vida amorosa, así como la mirada que tienen los demás hacia él. Así que al igual que en otras áreas, ¿verdad?, del desarrollo de la persona con discapacidad, el proveerle de los apoyos necesarios, ¿verdad?, para el desarrollo pleno, en este caso de una vivencia afectivo-sexual plena, ¿verdad?, llena de bienestar y saludable, es un compromiso y una responsabilidad de todos. Les doy el pase ahora a mi compañero Juan José, que les va a ampliar un poquito más en relación con estas barreras y con estos mitos que rodean mucho del proceso de educación de la afectividad y sexualidad en las personas con discapacidad. Juan. Muchas gracias, compañera. Corresponde ahora a una pregunta que está precisamente muy relacionada, como bien señalaba Melissa, con las explicaciones, reflexiones que se han hecho hasta este momento. Me refiero a cuáles barreras se enfrenta la población estudiantil con discapacidad en el proceso de educación integral en afectividad y sexualidad.
Iniciemos diciendo que además de las barreras que ya de por sí enfrentan y enfrentamos la gran mayoría de personas para hacer valer nuestro derecho a la educación afectiva y sexual y a la salud, en las sociedades continúan existiendo poblaciones con mayores grados de vulnerabilización, como lo son en este caso las personas con discapacidad. A pesar de los valiosos y necesarios esfuerzos por establecer tratados, convenciones y leyes a favor de la protección de todos sus derechos, como bien expuso Celia hace un rato, todavía continúan enfrentando barreras en los diversos contextos donde viven y se desarrollan. De lo anterior, es fácil colegir que las personas con discapacidad enfrentan barreras en diferentes contextos y muchas veces de forma simultánea, no solo en uno de estos contextos y además a lo largo de la vida, por mucho tiempo. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud señala claramente que los adolescentes, abro comillas, los adolescentes y adultos con discapacidad quedan excluidos más a menudo de los programas de educación sexual. Entonces veamos la importancia de todo este trabajo que venimos haciendo desde hace ya algunos años en el Ministerio de Educación y que hoy día tenemos algo muy concreto que es la implementación de una educación afectiva sexual desde programas sólidos y bien planteados, como ya también lo señaló Celia. Siguiente, por favor. Por otra parte, la vivencia afectiva sexual se construye, se descubre y se vivencia desde múltiples factores y contextos, como también ya lo expusieron mi compañera Melissa y Celia. Así como se constituye y se descubre desde esos diferentes contextos, también los apoyos está en esa diversidad de escenarios, pero también, además, de esos apoyos, vamos a encontrar barreras, cuya ubicación desde un plano multifactorial de atinencia y responsabilidad podríamos ubicar en lo social, lo comunal y lo cultural, barreras en lo institucional, en el currículo, en la cultura organizacional y barreras en la familia e individuos. Siguiente, por favor. Especificando más los diferentes contextos y personajes antes mencionados, la ratificación del derecho a la educación afectiva sexual, las valoraciones y los apoyos, podríamos buscarlos y generarlos desde la sociedad y la comunidad en cuanto a la cultura e intereses histórico-político-ideológicos, los avances y respaldo científico en contraposición a los mitos y prejuicios, esas barreras ya mencionadas por la compañera Melissa y Celia. También podríamos ubicarnos en el Ministerio de Educación Pública en cuanto a sus políticas, en cuanto a sus programas, en cuanto a la propuesta curricular, en cuanto a las asesorías y al acceso real a los apoyos que se brindan en las instituciones. En cuanto a los centros educativos, esas barreras podrían estar en la dirección administrativa, en la implementación curricular, en la cultura organizacional e infraestructura, en los materiales y en los recursos de apoyo. También podrían estar en el currículum formal y en el currículum real que se implementa. En el personal docente, el personal educativo y los servicios de apoyo, las barreras pueden estar en falta de capacitación, podríamos encontrarlos en el planeamiento didáctico, en las voluntades, en las diligencias, en el trabajo colaborativo y en las creencias personales. Esas barreras en cuanto a la familia también podemos ubicarlas en relación a la información con la que cuentan,
a las creencias, al compromiso y a los factores socioeconómicos que enfrentan. Y en la persona estudiante, la historia y condición individual, la información, como decía Celia, el acceso a esa información que les permita tomar decisiones. Entonces vean que las barreras las vamos a encontrar en, como dije, diferentes contextos y diferentes ambientes para la persona con discapacidad. Siguiente, por favor. Hablar de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad para la vivencia afectiva sexual plena e integral nos remite ineludiblemente al desarrollo y estructura histórica de las diferentes sociedades y personas que las conforman. El uso y abuso del poder económico y sociopolítico por parte de personas que se ubican y definen como, entre comillas, la clase soberana y la clase normal, cierro comillas, establece lo que el filósofo Frank Fanon llamó la línea del humano. Es decir, vivimos en sociedades donde se interioriza y pone en práctica una diferenciación de las personas de acuerdo a características como el color de la piel, la situación económica, la orientación sexual, el género, las condiciones de discapacidad, entre otras. Esta diferenciación y discriminación provoca una gran desigualdad y una estigmatización social que crea barreras para el ejercicio pleno de todos los derechos, resaltando el que nos atañe en esta actividad, el derecho a la educación afectiva sexual de las personas con discapacidad. Por eso es tan importante la educación, porque viene a luchar contra esta desigualdad que enfrentan estas personas que cada vez son más vulnerabilizadas en sus derechos. Siguiente, por favor. Si nos remitimos al contexto sociopolítico e histórico de Costa Rica, en cuanto a la educación en afectividad y sexualidad, el Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica señala que en el país persisten una serie de tabúes estructurales insertos en nuestra sociedad, los cuales limitan una visión más comprensiva e integral de la sexualidad y de la afectividad como un elemento de formación. Agregado a esto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer nos dice que, abro comillas, la educación sexual integral resulta estratégica para asegurar el cambio cultural de los derechos humanos, que los derechos humanos exigen de nuestras sociedades, ya que la educación para la sexualidad tiene también como finalidad construir los afectos y desarrollar un papel transformador en los hombres, yendo más allá de lo estrictamente genital y físico. La educación para la afectividad y la sexualidad viene a combatir estas barreras, esta ideología que podríamos llamar una ideología patriarcal, a traer igualdad y también equidad. Siguiente, por favor. En cuanto a las barreras específicas que enfrenta la población estudiantil con discapacidad en procesos de educación integral en afectividad y sexualidad, están, y yo ubicaría en primer plano, nosotras ubicaríamos en primer plano, las dificultades de algunas personas de apoyo para una revisión personal y social de la propia vivencia afectiva sexual. Y es que nosotros y nosotras como personal educativo también mantenemos creencias personales, estereotipos, mitos. Y es importante que hagamos esa revisión personal, porque de lo que vamos a hablar es de algo en lo que tal vez creamos del todo, no creamos del nada, creamos en parte, en fin, es importante una revisión personal.
También, en segundo lugar, hay una oposición desde creencias personales a visiones científicas y de derechos humanos en la educación integral afectiva sexual. Ese es un punto muy importante porque que yo tenga mis creencias personales no significa que voy a imponerlas a otras personas. Y que además la educación afectiva sexual, como la planteamos desde el Ministerio de Educación, no le dice a las personas que dejen de creer en lo que han confiado. Les dicen que esta es un planteamiento de educación basado en los derechos humanos, basado en respaldo científico. Es la que consideramos que es más atinente para precisamente mejorar la calidad de vida y la salud de las personas con discapacidad. Siguiente, por favor. Unido a las dos barreras anteriores están también los mitos o falsas creencias que básicamente son alteraciones en el imaginario social de hechos o características. Y estos mitos y estas falsas creencias carecen de un respaldo científico. Por ejemplo, las personas con discapacidad diariamente enfrentan mitos y debemos ser muy críticos y señalar que estos mitos podemos encontrarlos, por supuesto, fuera de la institución educativa, pero también podrían estar o están dentro de la institución educativa, dentro del ministerio, etc. Podríamos señalar que, siguiente, por favor, como mitos que son personas asexuales, es decir, que la temática de la sexualidad no les atañe de ninguna manera, señalando también aquí que se piensa como un ser sexual es aquel que genitaliza todo lo que tiene que ver con sexualidad, y no, ya Celia y Melissa expusieron la cantidad amplia de factores que componen la sexualidad humana. Otro mito es que no debe despertarse su interés sexual ya que son inocentes. Esto es otra idea, otra falsa creencia de que la educación sexual lo que hace es despertar malicia en las personas. Y es todo lo contrario. Hay estudios que señalan que la educación afectiva sexual tiene un impacto en la calidad de vida de las personas e incluso hacen y toman mejores decisiones con respecto a su vivencia afectiva sexual. Entonces no es cierto que con la educación afectiva sexual se vaya a despertar un interés sexual. Nuevamente, el mito de que todo lo que tiene que ver con educación afectiva sexual es relacionado con genitalidad y coito, etc. Otro mito es que no pueden tener pareja o casarse, sería también, y Melissa lo señalaban, y ahora vamos a ver un video porque esto es muy importante en cuanto a las relaciones de pareja, además de que las relaciones que ellos establecen muchas veces son clasificadas desde las personas a su alrededor, y en este sentido, si vemos que un muchacho, una muchacha, gustan de estar juntos, pues ya la gente puede comenzar a hacer señalamientos como de que son novios. Y en realidad yo creo que estos señalamientos apresurados a veces lo que hacen es encasillar una relación que debe ser entendida desde las visiones de las personas con discapacidad, no desde lo que nosotros suponemos. Otro mito es que no resultan atractivas para otras personas o que otras personas no le atraen. Y esto es una característica muy humana. Las personas nos atraen, nos sentimos atraídas, atraemos la atención de otras personas, en fin, y esto sucede con las personas con discapacidad. Ellas y ellos sienten atracción, que nuevamente muchas veces esta atracción se confunde con un vínculo como el noviazgo. Entonces, si alguien parece gustarle, entonces ya se hace una calificación desde afuera
de que, ay, esa es su novia o es que él quiere ser novio. En fin, estas atracciones pueden ser también muy variadas. Puede ser simplemente que le resulte una persona muy agradable con la que quiere pasar tiempo. Otro mito son que son como niños y niñas en lo sexual, es decir, no pueden aprender, no pueden desarrollarse plenamente. Siempre veremos, como decía Melissa, esa tendencia a la infantilización de las personas con discapacidad, y entonces en la parte afectiva sexual quedan atrapadas también y atrapados en esa infantilización. Otro mito es que no es importante establecer relaciones afectivas y placenteras. Y para esto tenemos un video que quisiéramos mostrar, que señala precisamente el aspecto de que la afectividad es algo que ellos manifiestan, que ellos experimentan, y es algo importantísimo, como lo es en nuestras vidas y en la vida de cualquier persona, las relaciones que establecemos con seres cercanos y queridos. Bueno, la experiencia en nosotros es que la gente nos mira como si fuéramos hermanos. No nos gustan de que digan, ay, si ustedes son hermanos. Que digamos, si la gente cree que somos hermanos, no es cierto. Somos una pareja. Si puedo tener novio. Eran mis papás y mi mamá, eran todo para mí, y ellos me dijeron, ¿cuál es tu sueño? Yo les dije, quiero un novio. Quiero tener un novio que sea guapo, que sea hermoso, que sea atento conmigo. Claro, lindo. Este color se llama overo. Es una coloración muy bonita, muy llamativa. Y me llama la atención. Yo hablo con mis papás y yo les explico, este va a ser el amor de mi vida, que va siendo feliz y todo eso, y amar la familia, de vivir juntos y pasarla rico, y en familia me gusta mucho. Bueno, hay a veces que me toca las manos, ahí le fascina mi pelo. Esa cada vez comienza a hablar mi cabello cada rato y comienza a decir que qué bonito, como se siente rico, y me toca las piernas a veces. ¿Lo digo o no lo digo? Solo dígalo. Ok, mi sueño es ser mamá. ¿Usted qué piensa de ese sueño de Camila? Este sueño, porque es el mismo sueño. Que si ella va a ser mamá, yo voy a ser también el padre.
Como pudimos ver, ellos y ellas experimentan grandes y placenteros afectos hacia otras personas, los extrañan, desean estar cerca de otras personas, en fin. Esto muchas veces es subestimado o no es tomado en cuenta para la vida afectiva y social de las personas con discapacidad. Otro mito es que las personas con discapacidad tienen demasiado interés o no tienen ningún interés en la parte afectiva sexual. Yo diría que muchas veces lo que sucede es que estas manifestaciones llamadas o estos extremos puede ser más bien por la falta de apoyos, la falta de educación afectiva sexual. Y entonces personas que vemos con conductas que son calificadas como excesivo interés sexual, más bien son conductas que no han sido apoyadas desde una educación afectiva y sexual eficiente, efectiva. Otro mito es que el tema de la sexualidad no es importante en la vida. Yo consideraría que muchas veces esta no relevancia o esa falta de relevancia desde la familia o desde los centros educativos a veces encierran temores y a veces también falta de formación y de información. Otro mito es que siempre necesitan que los cuiden o los protejan, y aquí pues se mantiene una visión de sujeto de cuido y no la visión que tenemos ahora desde la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad como sujetos de derechos. Muy importante, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la autonomía. Entonces, sí, puede ser que las personas con discapacidad o algunas o la gran mayoría requieran de factores protectores externos que brinden sus familias o el personal educativo. Pero también no puede ser eso objeto de anular toda la autonomía que puedan desarrollar en el transcurso de su vida. Otro mito es que la actividad sexual es para tener hijos e hijas y las personas con discapacidad no deben tener hijos o hijas. Bueno, esto parece más una visión doctrinal de las relaciones sexuales y además una visión muy genital, coital, de lo que son las relaciones sexuales coitales. Se limita también de que las relaciones sexuales coitales dejaron de ser hace mucho tiempo solamente un medio para la procreación. Existe también la posibilidad de obtener placer mediante esta actividad y eso es algo que pues escandaliza mucho y que además estamos diciendo que en el tema de educación afectiva sexual se parte de las necesidades, intereses y derechos de las personas con discapacidad. Estamos diciendo que el fin último de la educación afectiva sexual es que llevar a los estudiantes y a las estudiantes a promoción de actividad sexual coital, sabiendo que esta conlleva una serie de responsabilidades, de información, de apoyos, y eso sí creo que lo tenemos muy claro desde los planteamientos de la educación afectiva sexual en el Ministerio de Educación. Y otro mito sería, nunca serán agredidos o agredidas sexualmente, y entonces esto genera una gran desprotección. En realidad, no puede pensarse que, ninguna persona menor de edad está libre, desafortunadamente, de poder sufrir una agresión sexual. Pero se cree que como tienen una condición de discapacidad, no lo sufrirían o, peor aún, ¿verdad? No se afectarían, no sufrirían un impacto emocional como lo sufrirían otras personas menores de edad. Y por último, el mito de que el coito es la conducta sexual más importante y siempre la más buscada. Yo creo que eso es muy peligroso porque reduce las relaciones afectivas sexuales a lo genital y a lo coital, como ya he dicho, dejando por fuera las relaciones afectivas sexuales como la compañía.
Y creo que si los muchachos y las muchachas manifiestan atracción y deseo de compartir con otras personas, no podemos presuponer que eso es una intención de relaciones sexuales coitales. Y bueno, y si lo fuera, habría que, como dije anteriormente, brindar información, apoyos, asesoría, acompañamiento y, por supuesto, resaltar el factor de la responsabilidad y de la corresponsabilidad. Y unido a la clarificación de los mitos, se debe tener presente y promover los derechos sexuales básicos, en especial los derechos a la propiedad del cuerpo, a la privacidad e intimidad, a recibir información y apoyo, a relacionarse con sus iguales, a las manifestaciones afectivas sexuales propias de su edad, a explorar su cuerpo y descubrir sus posibilidades de placer y a ser protegidos de toda forma de abuso. Es muy importante tener claro que estos derechos lo que hacen es fortalecer la vivencia afectiva y sexual integral y de calidad. Siguiente, por favor. Otras barreras que podemos retomar son los extremos de la sobreprotección o la desprotección, que tiene mucha relación con lo que ya señalábamos de una infantilización de las personas con discapacidad, o bien también encontramos ambientes de desprotección donde hay acciones de negligencia de parte de las personas encargadas de brindar los apoyos. Y estos, además, la sobreprotección violenta el derecho a la autonomía que tienen las personas con discapacidad. Aunado a esto están los temores reales o irreales de las familias y el personal educativo. Es todo lo que las personas, y tenía que ver también con los mitos, se ponen a pensar o a creer que es la educación afectiva sexual, y que esto más bien va a generar un perjuicio a su hijo o su hija, siendo totalmente lo contrario, como ya expuse anteriormente. En tercer lugar, podemos ver una ausencia de apoyos, de espacios donde ellos y ellas compartan, de conocimiento. Me refiero a que todavía nos queda mucho por aprender sobre los significados que ellos tienen de sus vínculos, de sus relaciones, las necesidades, los deseos y el tema fundamental de la comunicación. ¿Cómo logramos puentes de comunicación para acercarnos a lo que ellos y ellas sienten, necesitan y además esperan de nosotros y nosotras? Los materiales de apoyo, muchas veces los materiales didácticos, no son fácilmente accesibles para las personas con discapacidad. Requiere de un gran esfuerzo del personal educativo para esta mediación pedagógica y hacer que estos materiales sean bastante accesibles. Y bueno, entre manos tenemos los programas de afectividad propuestos y sexualidad del MEP, que requiere también de esa accesibilidad, y creo que se está trabajando en eso, y creo que con el esfuerzo a lo interno de los centros educativos y del departamento del DAED lograremos hacer estos programas cada vez una realidad más palpable en los centros de educación especial. Y por último, podemos mencionar las deficiencias en la educación y en la información que hemos arrastrado por mucho tiempo, y que precisamente todas estas tareas, todas estas actividades, los programas, todo lo que hagamos a favor del derecho a la educación afectiva sexual va a ir contrarrestando esta deficiencia en la educación e información. Siguiente, por favor. Estas barreras son verdaderos obstáculos para el desarrollo integral de la afectividad y la sexualidad, pero al mismo tiempo representan retos para la comunidad educativa.
Y entre estos retos podemos mencionar el tener presente los intereses y las necesidades latentes y explícitas que surgen en los procesos educativos. Ese juego intersubjetivo, es decir, lo que ellos interpretan y comunican, el simbolismo que tienen. Y además también todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales. ¿Qué tipo de relaciones y de interacciones instauran ellos, mantienen ellos y ellas? Eso es muy importante. Yo digo que hay que aprender a mirar desde sus miradas y no hacer suposiciones solamente desde nuestra perspectiva. Y también tenemos los retos de capacitarnos más sobre el tema desde lo científico y en el marco de los derechos de todas las personas. Muchas veces las capacitaciones estarán a mano, estarán o vendrán del propio Ministerio de Educación y otras veces vendrán desde los recursos que podamos acceder, y ya eso tiene que ver con nuestra continua formación como profesionales en educación. Y un reto más es el de asumir un compromiso real con el paradigma de derechos humanos y con el enfoque de la educación integral y científica en afectividad y sexualidad. Yo creo que aquí tiene que ver mucho con el deber a lo que estamos llamados en el Ministerio de Educación en cuanto a la labor y en cuanto a la propuesta curricular que plantea y que bien expuso Celia, que está sólido, está muy bien fundamentado y además está muy bien respaldado por un marco jurídico legal y por supuesto, el marco de los derechos humanos. Seguidamente voy a dar el pase a mi compañera Celia. Muchas gracias a Juan José. En este espacio de reflexión que estamos compartiendo, ya llegamos entonces a la última pregunta generadora que les hemos propuesto en este evento, y es precisamente cómo desde cada uno de nuestros contextos laborables podemos apoyar la educación integral en afectividad y sexualidad de las personas estudiantes con discapacidad. Siguiente, por favor. Y en este sentido, aunque somos conscientes de que existen muchas alternativas, hemos querido presentarles en esta diapositiva un resumen de cuáles son aquellos aspectos fundamentales que creemos muy importante considerar para apoyar esta educación integral. Y uno de los aspectos primordiales y tal vez que hemos venido insistiendo también a lo largo de la presentación es precisamente el trabajo colaborativo. ¿Y qué es lo que quiere decir? En materia de educación integral de afectividad y sexualidad es importante reconocer que no estamos solos y solas. Quiere decir que no es una responsabilidad exclusiva de la persona docente a la cual le corresponde implementar el programa de estudio, sino que es una responsabilidad compartida en el contexto de los servicios de tercer ciclo y ciclo diversificado vocacional de todo el equipo base. ¿Cómo podemos aprovechar, por ejemplo, el contexto de nuestras lecciones semanales de coordinación para hablar de la temática, para identificar situaciones que pueden haber sucedido durante la clase de estudios sociales o lo que pasó en la asignatura de técnica 1, en una conducta o un comportamiento que se dio entre las personas estudiantes? Todo este tipo de situaciones se pueden retomar en esas reuniones de coordinación desde este trabajo colaborativo y cómo decidir estrategias para poder enfrentarla y poder trabajarla con los estudiantes, y como hemos venido diciendo, no solo en el contexto de la asignatura como tal, por ejemplo en el área de ciencias, sino en los diferentes espacios de convivencia que se tienen en el servicio. Y también es importante dentro de este trabajo colaborativo cómo podemos buscar estos espacios con las direcciones, las administraciones de los centros educativos, y cómo recordar también que dentro del plan de estudios del plan nacional también tenemos lecciones de orientación, también se pueden aprovechar las lecciones de consejo, de curso o de guía para abordar situaciones o temáticas que se hayan suscitado con la población estudiantil. Y dentro de este proceso de trabajo colaborativo, también es importante, como lo hemos venido mencionando y lo dijo Melissa también, a las familias.
Recordemos que nuestras personas estudiantes vienen de un contexto familiar, de un contexto comunal, que traen una serie de creencias, de vivencias que es importante retomar en este proceso educativo. Recordemos también, como lo vimos al inicio, que en el lineamiento para la implementación de los programas de estudio se hace una mención clara que es una responsabilidad de las administraciones de los centros educativos dedicar un espacio al principio de cada curso lectivo para hablar precisamente del programa de afectividad y sexualidad y explicarle a las familias qué es lo que conlleva este programa de estudio, qué es lo que se va a hablar en esta temática con los y las estudiantes desde una visión científica, veraz y desde cada uno de los enfoques y los principios que implican este programa de estudio. También recordemos dentro de los lineamientos que están vigentes que de acuerdo al voto de la Sala Constitucional las familias tienen el derecho de decidir si sus hijos o hijas van a desarrollar la asignatura. También aclarando que esto no es una función del centro educativo, o sea, el centro educativo tiene la responsabilidad de impartir la asignatura a todos sus estudiantes, pero las familias también tienen ese derecho de decidir sobre la participación puntual desde la individualidad de su hijo o de su hija. Seguidamente en estas pautas o recomendaciones que queremos compartir con ustedes para apoyar esta educación integral, le doy la participación a mi compañera Melissa. Adelante, Melissa. Gracias, Celia. Otro de los aspectos relevantes e importantes en relación con los apoyos, ¿verdad?, que tenemos que tener en relación con la educación de la afectividad y la sexualidad es el área de capacitación y autoformación. Es de gran importancia que el personal docente que facilitará los procesos relacionados a la educación de la afectividad y la sexualidad se encuentre en total disposición y compromiso de aprender y de capacitarse permanentemente. Y ahí el Ministerio de Educación tiene un compromiso, ¿verdad?, de ofrecer en la medida de lo posible los apoyos e incluso mediante el Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad. Es importante que el facilitador, en este caso el docente, ¿verdad?, junto con los compañeros en ese marco del trabajo colaborativo, tenga una actitud o muestre una actitud abierta y autodidacta perdón, para aprender aspectos técnicos, para enfrentar los retos y los desafíos que ya la temática, ¿verdad?, de por sí implica, al igual que otras temáticas, ¿verdad?, que deben abordar dentro del sistema educativo. Esto con el objetivo de, y siempre con miras, a facilitar experiencias y oportunidades a las personas estudiantes, ¿verdad?, de aprendizaje dentro de los espacios de aula, siempre orientados a la promoción del bienestar y el desarrollo de una vivencia de la sexualidad plena, saludable y responsable en las personas estudiantes. Otro de los aspectos son los requerimientos de apoyo e intereses de las personas y estudiantes. Una de las tareas más importantes en la educación integral de la sexualidad es el de brindar acompañamiento informado, objetivo y adecuado a las personas estudiantes con discapacidad, bajo un principio de equidad y de igualdad entre las personas y en total respeto a la etapa del desarrollo en la cual se encuentran, ¿verdad? Y siempre facilitando experiencias, ¿verdad?, acorde a sus capacidades y a sus habilidades. Los y las profesionales que interactuamos con las personas estudiantes tenemos un llamado a propiciar espacios de aula en los cuales los estudiantes, ¿verdad?, tengan las oportunidades de expresar y de compartir experiencias, ideas, emociones, propiciando en todo momento o convirtiendo los centros educativos en espacios seguros y de confianza para las personas estudiantes con discapacidad. En relación también con los apoyos, es importante que cuando hagamos una elección de las estrategias o las metodologías que vamos a implementar, además de las sugeridas ya por los programas de educación de la sexualidad, ¿verdad?, que ya vienen ahí, ¿verdad?, pero como bien explicaba
Celia al principio, no existe un programa específico para la población con discapacidad, sino que debemos hacer ajustes cuando vamos a implementarlo, cuando vamos a llevarlos a contextos específicos, por ejemplo, en el caso que nos compete o que nos convoca el día de hoy. Entonces, es muy importante que la elección de las estrategias o las metodologías que vamos a utilizar atiendan las necesidades tanto del colectivo, ¿verdad? Así como la particularidad de cada una de las personas estudiantes, ¿verdad? No dejando nadie por fuera, incentivando siempre a la participación, a la reflexión, a la vivencia y al acceso oportuno y de calidad a lo largo de todo el proceso. Mi compañero Juan va a abarcar los otros dos aspectos. Juan. Gracias, Melissa. El quinto punto se refiere a la revisión de los programas. En el marco de esta transformación curricular, esta propuesta de los programas de estudio de educación para la afectividad y sexualidad integral, el tercer ciclo y diversificado, algo muy importante es, creo, y básico, es que el personal educativo lo lea completo. Hacer una lectura completa de estos programas, revisarlos, comprenderlos. En el programa vienen terminologías que tal vez nos puedan resultar un poco confusas, pero que vienen muy bien explicadas, vienen muy bien señaladas, y además también trae todo una propuesta de mediación pedagógica. En fin, la revisión de los programas va a implicar también que reflexionemos sobre la iniciativa, la creatividad, la innovación, el conocimiento. Se pone en prueba nuestro conocimiento en cuanto al plano didáctico y metodológico para hacerlos lo más efectivos en el plano de la mediación pedagógica. Es decir, el programa es una herramienta, pero el programa implica esa llevada a la práctica, y ahí es donde está tal vez una de los grandes retos, cómo poner en práctica programas que, como señalé anteriormente, están muy bien diseñados, muy bien respaldados, pero bueno, sí se puede. La cuestión es que sigamos la línea de los programas y que nos permita esto hacer valer ese derecho a la educación. Entonces, me parece a mí que una de las grandes tareas y los grandes retos es hacer una lectura completa y detallada de estos programas, y después en lo que son la mediación pedagógica, pues habrá que hacer una adaptación, no sé qué palabras emplear para llevar a nuestras poblaciones la mayor cantidad de contenidos, de experiencias de aprendizaje, como decía Celia ahora, de oportunidades educativas. Eso tiene que ver con toda la creatividad que ya también mencionó mi compañera Celia y mi compañera Melissa. En cuanto a los materiales y recursos, solo voy a mencionar algunos, sabiendo que la creatividad del personal docente y su compromiso con la temática son uno de esos principales recursos. Quiero señalar el aspecto de la material bibliográfico, y aquí entra en juego nuestra continua formación como profesionales, esa parte autodidacta que se manifiesta en nosotros y en nosotras, y señalarles dos libros que me parecen fundamentales. Uno es, bueno, en realidad son tres, porque el de Sergio Mersman, el libro Es parte de la vida, parte 1 y parte 2, son materiales muy completos y de mucha utilidad para la mediación pedagógica. Y también el libro de don Félix López, Sexo y afecto en personas con discapacidad,
El libro de Don Félix es un libro que requiere actualización de algunos conceptos, pero mantiene un contenido y una coherencia con los derechos y las necesidades e intereses de las personas con discapacidad. También podemos, dentro de estos materiales y recursos, usar ilustraciones o imágenes, conversaciones en el aula, cosas que hacen diariamente las personas en los centros educativos, dejar tareas en el hogar, el empleo de películas o videos en temas específicos, comentar secuencias de estos videos o de estas películas, hacer una dinámica al final de la presentación del video y hacer la recomendación del video No somos hermanos, somos pareja, que es un video muy ilustrativo y que arroja muchísimo material, no solo para trabajarlo en el aula, sino también con las familias y con el propio personal docente y de apoyo. El empleo de dramatizaciones, la lectura o creación de cuentos o relatos breves, el uso de preguntas o frases generadoras dentro de estos cuentos y solo para dar un ejemplo, hay un cuento muy corto que se llama El halcón y la anciana, que habla sobre discriminación o sobre el tema de encasillar o tener un prejuicio sobre cómo deben ser todas las personas, en este caso utilizando el halcón como un representante de una especie que debe ser adaptada a otra especie. Luego, jugar con las escenas de estos cuentos, dar otras versiones u otros finales al cuento que cambiarían, algo que les llamó la atención de algún personaje, hacer dramatización del mismo cuento, en fin. Como dije, la creatividad del personal docente que implementan día a día se pone también en juego en esta área de la educación afectiva sexual y bueno, hacer actividades en fechas conmemorativas, como lo es la Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Día Nacional de Prevención del Abuso contra Personas Menores de Edad, que es en noviembre, el 19, y el Día de la No Violencia contra las Mujeres, el 8 de marzo, y el Día Nacional de la No Violencia contra las Mujeres, que es el 25 de noviembre. Recursos didácticos del MEP, y podemos en este caso mencionar el portal Educatico y otros recursos que tal vez encontramos dentro de la página del Ministerio, los cursos y capacitaciones que brinda el CENAREC o también cursos que podemos encontrar en otras instancias, en otros espacios, incluso de forma digital. En fin, aquí hay un compromiso de formación continua que tenemos los y las profesionales. Tener objetivos claros, trabajo colaborativo, como mencioné anteriormente, entre el personal docente y los recursos, las personas de apoyo y también con la familia. El comentar noticias, el uso de las tecnologías, el estudio de caso, comentar canciones, proponer incluso estribillos alternativos para las canciones. En fin, todo esto va a depender, por supuesto, de las características, las condiciones, las necesidades, los intereses de las personas, el grupo de personas con discapacidad que se encuentre el docente o el profesional de apoyo. Y eso sería de mi parte. Le doy la palabra a mi compañera Celia. Bien, para terminar este evento y este espacio que hemos compartido, y como decía Juan José, que es solamente un planteamiento de algunas reflexiones que quisiéramos que ustedes puedan continuar a lo interno de cada uno de sus servicios y en los centros educativos, les tenemos una propuesta como reflexión de cierre y que quisiera, bueno, este evento no va a tener un espacio de preguntas al aire, como diríamos, sino que ustedes canalizan, como lo dijo Carolina al inicio, sus preguntas por medio del chat o al correo del Departamento de Apoyos Educativos. Pero en este momento sí quisiéramos cerrar este espacio con una reflexión personal y con un compromiso de cada uno de ustedes que nos han escuchado durante esta mañana. Y es precisamente, si gustan compartirlo
en el chat, o que se pueden llevar la pregunta y retomarla en las reuniones de coordinación que tienen en cada uno de sus servicios de forma semanal, es ¿cuál es mi compromiso personal para apoyar la educación integral en afectividad y sexualidad de las personas estudiantes con discapacidad? Les queremos lanzar este compromiso porque reconocemos que todos tenemos participación, todos y todas también podemos asumir un compromiso y apoyar esta educación integral de las personas con discapacidad en la temática de afectividad y sexualidad. Finalmente, en la siguiente diapositiva, y mientras ustedes están anotando su compromiso personal en el chat o bien reflexionando sobre el mismo para llevarlo a cada uno de sus centros educativos, quisiéramos cerrar con esta frase que pertenece precisamente al video que les comentaba Juan José, de no somos hermanos, somos una pareja. Y la reflexión es muy clara de parte de la propia voz de las personas con discapacidad. Tenemos 2 años como pareja y quiero que ellos, la gente, pueda escucharnos y no estar diciéndonos cosas como si fuéramos chiquitos. Somos novios y eso hay que respetarlo. Agradecerles nuevamente el espacio y doy el pase a la compañera Carolina para hacer el cierre de la actividad. Gracias. Les agradecemos su participación en este webinario, Reflexiones sobre la educación integral en afectividad y sexualidad de las personas estudiantes con discapacidad del tercer ciclo y ciclo diversificado vocacional. Esperamos hayan disfrutado de este espacio y se reconozca que es un derecho de todas las personas vivir una sexualidad segura, informada, corresponsable, placentera y saludable. Si tienen alguna consulta o comentario, pueden escribirnos al correo apoyoseducativosdiscapacidad@mep.go.cr. Damos por finalizado este webinario. Muchas gracias por acompañarnos.